La guerra contra el yo es una de las guerras más complejas en la vida de un cristiano. Para hallar nuestra redención lo podemos encontrar únicamente a la manera que nosotros entreguemos nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Señor Jesús. Y es que el libro de Hebreos en su capítulo 5, realmente Pablo interrumpe su exposición teológica y bueno, a partir de ese momento también él da a conocer y da la advertencia y el peligro que corren los cristianos de alejarse de nuestro Señor Jesús. Le damos la bienvenida estos momentos al programa Escudriñando las Escrituras, también a nuestro querido pastor Marco Guargua. Sea muy bienvenido, pastor, y bueno, pues también usted nos estará acompañando en estos momentos en el programa Escudriñando las Escrituras. Muchas gracias, apreciado Omar, que el Señor te bendiga. Qué privilegio es poder ser parte del estudio de lo que Dios quiere que sepamos, de lo que Dios tiene para nosotros, para enseñarnos, para exhortarnos, para advertirnos, como dicen hoy en esta semana, la lección de escuela sabática, pero también para animarnos, ¿verdad? Es una bendición, Omar, poder compartir este momento muy especial contigo. Gracias por esta invitación. Y a nuestros amigos que nos van escuchando, nos están sintonizando, es un momento muy especial porque ciertamente escucharemos de la palabra de Dios un mensaje muy especial para cada una de nuestras vidas, ¿verdad, Omar? Así es, pastor. Bueno, vamos a empezar en estos momentos. Quisiera concederle el tiempo para que pueda dirigir nuestras mentes en palabras de oración. Muchas gracias, Omar. Evidentemente, nosotros no podemos avanzar, no podemos escudriñar las Escrituras si primero no tenemos muy en claro ese principio de buscar el reino de Dios. El principio de buscar el reino de Dios es que antes que leamos y abramos las Sagradas Escrituras, nosotros podamos elevar una oración pidiendo principalmente la dirección del Espíritu Santo. Es por ello que allí donde está usted, querido amigo, querida amiga, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre precisamente en este momento. Señor, glorificamos tu nombre porque nosotros reconocemos que usted es nuestro Creador, pero también nosotros le agradecemos porque a través de las Sagradas Escrituras podemos encontrar tu mensaje, podemos encontrar tu voluntad para nuestras vidas, pero también, Señor, podemos darnos cuenta cuando nos llamas, cuando nos exhortas, cuando nos adviertes como a hijos amados, pero también cuando nos animas. Por eso, Señor, en este repaso de la lección, pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe y pueda participar con nosotros en el desarrollo de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén, Señor. Muy bien, pastor. Bueno, como bien conocemos, pues el título de esta semana, generalmente hablando, se llama Jesús, el ancla del alma. Es que yo creo, pastor, que, bueno, partiendo de allí, un ancla nos sirve especialmente a un barco cuando está a punto de naufragar. ¿Para qué sirve el ancla? Es que el ancla es sumergido en el agua y sirve para estabilizar el barco, ¿verdad? Para estabilizar ese barco que está a punto de volcar, de ahogarse entre las aguas. Bueno, pero sin embargo, Jesús es el ancla del alma, es lo que nos comparte el título general de la lección de Escuela Sabática. Y quisiera compartir con usted lo que nos dice nuestro versículo de memoria, que nos dice así, el libro de Hebreos en su capítulo 6, versículo 19 y 20. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso es algo extraordinario. Yo quisiera partir de aquí también, pastor, preguntándole a usted, ¿verdad? ¿Qué podemos extraer de este versículo y a qué nos traslada también? Ciertamente, apreciado Omar, en este texto, en estos dos versículos que acaba de leer, hay mucho contenido. Ciertamente, como usted lo mencionó, hermano querido, Pablo hace una pausa de la teología profunda de lo que es la salvación, de la teología profunda del rol intercesor de Cristo Jesús, del plan de salvación. Pero hay algo más. Nosotros encontramos aquí que Pablo inserta una dura advertencia sobre el peligro de apartarse de Cristo. Ahora, usted muy bien lo mencionaba, pero hay algo que también debemos de recordar, el ancla, ¿verdad? El ancla también es
es un instrumento que sirve a los barcos medianos y mayores y grandes para estacionarse, para cuidarse, para estar en un lugar seguro, ¿verdad? Nadie puede utilizar un ancla para estar en constante peligro. Es una cuestión interesante porque los marineros, aquellos que son expertos profesionales de la navegación, de los barcos, comentan esto, ¿verdad? Que el ancla ciertamente es uno de los recursos para encontrarle estabilidad al barco, ¿verdad? Más en tanto que la lección nos habla de esta ilustración que es el ancla, es la palabra de Dios donde en esta semana también nos dice de una forma muy imperativa nos dice que Cristo es nuestra ancla, que estar en Cristo es el ancla de nuestra vida, de nuestra vida cristiana. Amén, claro, y es que con referencia a eso vamos a entrar a nuestra primera parte, que lo hemos titulado Una advertencia para el pueblo. Es que en realidad aquí Pablo, en el libro de Hebreos, vamos a leer lo que dice el libro de Hebreos en su capítulo 6, versículo 4 y 5. Yo quisiera leerlo, pastor, que nos dice así, el versículo 4 y el versículo 5, porque a los que una vez recibieron la luz y también saborearon el don de Dios y tuvieron parte en él, en el Espíritu Santo, y también saborearon el buen mensaje de Dios y el poder del mundo venidero, también si caen de nuevo ya no se les puede hacer volver a Dios, porque ellos mismos están crucificando otra vez al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla de todos. Esos versículos realmente pues traen amonestación, porque Pablo aquí, después de presentar a Jesús que está en el santuario, que Él es el resplandor de la gloria de Dios, que Él es todo amor con nosotros, también dice, miren hermanos, si Dios nos ama, pero sin embargo ustedes traten de no pecar, porque aquel que peca nuevamente está crucificando a Cristo. Entonces es una advertencia para el pueblo de Dios sin duda alguna. Hay algo que mencionaste, Omar, y es necesario resaltarlo, que tiene que ver con gustar de la buena palabra. Tiene que ver con lo que usted acaba de leer y nosotros encontramos esto en las Sagradas Escrituras, en el verso 4 y 5, ¿verdad? Porque por lo menos allí vamos a encontrar tres cosas claves, ¿verdad? Tres cosas que nos presentan aquellos que reciben los creyentes, o como la misma lección lo menciona, ¿no? Aquellas cosas que recibían los creyentes. Ahora, ¿por qué? Y aquí tal vez podría hacer yo una pregunta abierta a nuestros amigos que nos escuchan. ¿Por qué se tiene la certeza o se aproximan muchos eruditos a que Hebreos tiene como autor a Pablo? Por esa profundidad del mensaje teológico de esas palabras, a razón de que Pablo era un doctor de la ley, de que Pablo conocía muy bien la ley, la interpretación de las Escrituras, pero más allá de eso, y yo quisiera enfatizar eso, más allá de ese conocimiento que Pablo tiene, lo que trasciende a la autoridad de Pablo es la experiencia personal que Pablo tiene con Dios, que Pablo tiene su conversión. Por eso, Pablo específicamente habla de tres cosas: de haber sido iluminado, de aquellos que gustaron el don celestial y aquellos que gustan la buena palabra de Dios, ¿verdad, Omar? Exacto, claro, y es que esa palabra, haber sido iluminado, significa haber experimentado la conversión. Se refiere a aquellos hermanos que también se han apartado de las tinieblas del poder de Satanás a la luz admirable de Dios. Eso sin duda alguna significa algo para cada uno de nuestros hermanos. Para usted que en estos momentos nos ve o nos escucha, seguro viene a su mente, sí, es cierto. Me acuerdo de dónde me sacó Dios, quién era yo, pero sin embargo, quién soy ahora. Pero bueno, también el versículo 6, pastor, nos dice algo importante. El que cae de nuevo ya no se le puede hacer volver a Dios, porque ellos mismos están crucificando nuevamente a Jesús. ¿Eso qué significa también para usted ese versículo? Bueno, nosotros recordemos que pausadamente nos dice, ¿no? El versículo 6, después de que los creyentes creyeron, fueron iluminados, gustaron de la buena palabra de Dios, Pablo les dice, y recayeron, y cayeron. Y dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla. Ahí hay una cosa que
todos debemos de tener mucho cuidado. Y es un peligro constante. Omar, a nuestros amigos tienen que saber esto. Una de las cosas que Satanás busca en nuestra vida es curtirnos y ya no escuchar al Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, la cuestión de ser imposible de renovar también nos da un principio de que Jesús es el único que puede renovar. O sea, el ser humano propiamente, por sus propias fuerzas, no puede hacer nada. No puede hacer nada. Jesucristo lo dijo específicamente en los evangelios, en Juan, enfatizando: separados de mí nada bueno podéis hacer. Ahora, cuando nosotros conocemos, cuando nosotros sabemos, cuando nosotros entendemos, comprendemos y estamos convencidos, amigos queridos hermanos, viene una cosa que nosotros tenemos que recordar. Una cosa es estar convencido y otra cosa es estar convertido. Y eso es lo que apunta la lección de esta semana, es lo que apunta Pablo. Es más, en la lección de escuela sabática hace un comparendo al finalizar la escuela sabática entre Juan y Judas, ¿verdad? El conocimiento y la conversión, el estar convencido. Ahora, yendo a la pregunta, es que la esencia de la vida cristiana es tomar su cruz y negarse a sí mismo. ¿Esto qué tiene que ver? Si estamos nosotros en pecado, si estamos nosotros conscientes de que estamos caídos, de que estamos en el lodo cenagoso, de que estamos, y esto es una palabra muy delicada que voy a pronunciar, estamos en el terreno de Satanás, nuestra salvación está peligrando. Porque, ojo, podemos estar salvos en Cristo Jesús, pero por nuestras propias decisiones, por mis propias inclinaciones, puedo estar llegando al terreno de Satanás, visitando el reino de Satanás. Y eso es una cosa que muchos de nuestros hermanos, muchos de nuestros amigos tienen que saber. Ahora, también nos habla respecto aquí nos hace la lección de escuela sabática, un comparendo al pecado imperdonable, al pecado contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, es bueno también recordar que la lección de escuela sabática marca un propósito, el propósito de la vida cristiana, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es ese propósito de la vida cristiana? Es que suframos una especie de muerte. Y ese es un gran, no vayamos a decirle el gran conflicto, porque sabemos que el gran conflicto es entre Jesús y Satanás, pero ese es un conflicto diario en nuestra vida. ¿Qué especie de muerte? ¿Qué especie de muerte tiene que haber para ser renovados? La lección de escuela sabática profundiza, y nosotros vemos en Gálatas capítulo 2, verso 20, encontramos aquel principio que tiene que ser el estandarte de cada uno de nuestros días, cuando nos dice: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Si Cristo vive en mí, yo no voy a estar yendo al campo de Satanás, porque si hay una cosa que nuestro Dios detesta, aborrece, es el pecado. Si hay una cosa que Dios no tolera, es el pecado. ¿Por qué no lo tolera? Porque eso trajo separación. Porque eso nos separó de Él, ¿verdad? Entonces, respecto a este punto, Pablo también hace un comparendo. Pablo les da esta exhortación en ese tiempo, y también a usted y a mí, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: mira, los judíos antiguos, los crucificaron a Cristo Jesús. Y no solamente lo crucificaron, lo azotaron, lo humillaron. Y el mensaje de Pablo para nuestros días es el siguiente: cada vez que usted peca, cada vez que usted deliberadamente ofende, se pone soberbio e impone sus ideas sobre lo que está escrito, usted está crucificando a Cristo Jesús. Exacto. Usted está haciéndole daño. Y como escrito está en la palabra de Dios y escrito está también en nuestra lección de escuela sabática, cuando nosotros elegimos pecar, estamos burlando, estamos ultrajando, estamos echando por tierra todo el sacrificio que hizo Cristo Jesús por nosotros. Claro, hay un problema que, puede que cada cristiano lo puede vivir, o por lo menos puede experimentarlo. Convertir la religión en una costumbre. Eso es algo tan delicado y algo tan peligroso. Por eso es que el texto bíblico, el versículo 6 del capítulo 6 de Hebreos nos dice: si caen de nuevo, es decir, pensar, Dios me perdona. Eso significa que puedo hacer yo lo que quiero. Total, Dios me va a perdonar.
Muchas veces vamos a tener en mente eso también. Es que eso es tan delicado, pastor, porque llegamos a un punto a veces en donde, bueno, todo se vuelve una costumbre, todo se vuelve tan común en nuestra vida que perdemos el sentido al cristianismo. Por eso es que Pablo, bueno, hace una pausa aquí y dice, Jesús es cierto, está en el santuario, Él intercede por nosotros, pero ustedes, hermanos, bueno, ahora es como una amonestación, ¿verdad? Al pueblo de Hebreos también, y como usted lo mencionaba, sin duda alguna, como la palabra de Dios es viva y eficaz, pues es una amonestación para nosotros hoy también. Cierto, Omar. ¿Y sabes por qué Pablo hace esa pausa? Pablo hace esa pausa para que el pueblo al cual estaba dirigida esta carta y para nosotros, nos quiere decir que hay una lucha intensa, una lucha a muerte entre Jesús y el yo, entre Jesús y el ego. Por eso se hace esa pausa. Por eso Pablo menciona, ¿verdad?, que esta lucha que hay entre Cristo y nuestra propia decisión debe ser algo que debemos considerar cada día, Omar, ¿verdad? Claro, y es que, bueno, también podemos entender de que en este texto lo que nos dice de haber sido iluminados significa haber experimentado la conversión realmente. Y se refiere también a aquellos que se han apartado de las tinieblas. Bueno, ahora vamos a pasar también a lo que nos dice el día lunes, imposible de renovar. ¿Por qué? Es que el texto original, especialmente aquí, ¿verdad? En Hebreos 6, 4 al 6, que nos dice en griego, enfatiza la palabra imposible. Es imposible que Dios restaure a los que recayeron porque están crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. Es decir, esa palabra imposible impresiona, ¿verdad? Porque no se está diciendo, bueno, probablemente, sino la palabra imposible es algo que parece que no se puede cambiar. Correcto. Esa misma palabra que se utiliza para decir imposible es la misma palabra que se utiliza en las Sagradas Escrituras de que es imposible que Dios mienta, es imposible que Dios vaya contra su naturaleza. Como hace un momento la escuela sabática nos lo comentaba, como hace un momento lo comentaba también, es imposible agradar al Señor nuestro Dios por nuestras propias y humanas obras, ¿verdad? Es imposible que yo pueda heredar el reino de los cielos por mis buenas obras. Ahora, lo que la elección de escuela sabática nos dice para este día es que si nosotros vivimos nuestro yo y por nuestro propio yo queremos alcanzar las cosas que solamente provienen de Cristo Jesús, pues amigos, estamos perdidos. No puede haber renovación, no puede haber nada, porque nosotros no tenemos ese poder, solamente Cristo Jesús. Amén. Claro, y es que cuando los dirigentes religiosos de aquellos tiempos, ¿verdad?, crucificaron a Jesús, lo hicieron porque Jesús representaba una amenaza para su supremacía y también su autonomía. Y muchas veces, pues, no seguimos a Jesús, no erradicamos ese yo, porque también Jesús en muchas ocasiones, bueno, es que seguir a Jesús significa esto, ya no voy a hacer lo otro, ya no voy a hacer lo otro, y nos perdemos también. Por eso es que aquel que conoce de Dios y ha escuchado de Él, pues como dice la palabra de Él, el que tiene oídos, oiga. Eso significa, bueno, tú has escuchado, entonces llévalo a la práctica, ¿verdad? Poner en práctica eso también. Sí, Pablo da este mensaje porque sabe que dentro de los que están escuchando, dentro de los que están leyendo esta parte de la palabra de Dios, deben de recordar que hay gente que ha sido por mucho tiempo, que ha vivido esta verdad, pero también hay gente que está iniciando viviendo esta verdad, ¿verdad? Entonces, considero, desde mi punto de vista como pastor de la Iglesia Adventista, considero que al morir al yo, al tomar la cruz, significa vivir cada día con Cristo Jesús, ¿verdad? A pesar de las situaciones, a pesar de las persecuciones, de las crisis que pueda haber en mi familia, es tomar esa cruz y seguir a Cristo Jesús. Amén, claro, y es que eso es tan importante, queridos hermanos, que lo tomemos en cuenta. Y de igual forma, ¿qué significa morir al yo? Tomar esa cruz. Usted sabrá. ¿Qué significa eso? Dejar a un lado todo lo que de alguna u otra forma pues se ha vuelto costumbre en nosotros, que de alguna u otra forma pues nuestra naturaleza humana nos arrastra hacia ello.
Eso es lo que significa dejar morir al yo y tomar la cruz de nuestro Señor Jesús y seguir en camino hacia Él. Hay algo que debemos también recordar, ¿verdad? Jesucristo dijo, el que no toma su cruz, el que no va atrás de mí, el que no me sigue, dice, no es digno de ser un discípulo mío, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Cristo hace ese apelo, ese llamado? Cristo hace ese apelo porque Jesucristo quiere que nosotros le pongamos a Él en primer lugar, no nuestro yo, no nuestras conveniencias, no lo que nos conviene, no las cosas que queremos y pensamos que sí o sí necesitamos, no. Lo que más necesitamos, lo que más necesita el cristiano adventista del séptimo día es a Jesucristo en su vida. Amén. Claro, y es que este pasaje, ¿verdad? El versículo 4, 5 y 6 del libro de Hebreos, en su capítulo 6, nos refiere a la persona que después de haber experimentado la salvación genuina y lo que ésta implica, pues decide que Jesús es una amenaza para él mismo y decide alejarse, ¿verdad? Y bueno, de igual forma, pues todavía existe en medio de todo eso la esperanza de la salvación, pero sin embargo, queridos hermanos, debemos de entender que aquí Pablo está amonestando realmente al pueblo de Hebreos, pero no solo a ellos, a nosotros también. ¿Qué es lo que tenemos que erradicar en nuestra vida diaria, en nuestro corazón? Usted sabrá, pero sin embargo, con mucha oración y confiando siempre en Dios, podemos salir victoriosos. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero sin embargo, ya volvemos con más en este programa, Escudriñando las Escrituras. Le agradecemos a usted, nuestro fiel oyente, amigo también y hermano, que nos sintoniza desde el 102.7 y 96.5 y nos visualiza también desde nuestra página de Facebook o nos ve desde YouTube. Muchísimas gracias. Nuestro deseo también es que juntos podamos escudriñar la palabra de Dios. Pastor, vamos a nuestra segunda parte que lo hemos titulado Peligro de apostasía. Eso es tan importante. La apostasía, sabemos, no es otra cosa que separarse de la verdad. La verdad es nuestro Señor Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Él. Separarnos de Él es separarnos de todo lo que cobra sentido al cristianismo. Pero sin embargo, bueno, pues, ¿qué podemos entender de esto, pastor? Hay algo que la palabra de Dios, siempre hay un escrito está. La escuela sabática y principalmente nuestra lección, ¿verdad? Yo considero que usted, querido amigo, tiene esa misma lección de habla español en el país donde usted se encuentre, pero hay algo interesante que encontramos en la palabra de Dios que también está en su Biblia. Me gustaría que venga a Hebreos capítulo 10, versículo 26, porque las palabras que allí están escritas son unas palabras de un peso tremendo, un peso realmente que, como menciona la palabra de Dios, es una espada de doble filo. Y la palabra de Dios nos dice así: si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¡Qué tremendo! Dice el 28 y el 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, y ofenda al Espíritu de gracia? Hay una cosa interesante. Claro, pastor. Eso, como usted lo dice, es tan importante para nosotros también. Y bueno, esa amonestación sin duda alguna. Sabes, Omar, hermanos queridos, si de una cosa nosotros tenemos que ver en el 28 y en el 29, en estos dos versículos, es que antiguamente, en el contexto antiguo, en el tiempo antiguo, el que transgredía deliberadamente la ley de Moisés moría. O sea, sin remedio alguno moría. Exacto. ¿Por qué voluntariamente lo hacía? Porque quería y soberbiamente o insolentemente así lo decidía, ¿verdad? Eso era la ley de Moisés. Pero hay una ley que es eterna. Y amigo mío, aquí yo me refiero y me lo miro directamente a usted. Hay una ley que no pasa. Una ley que es inmutable. Una ley que le pertenece
en la relación entre Dios y su pueblo. Dice el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios? ¿Hay personas que pisotean al Hijo de Dios? Podemos hacer otra pregunta. ¿Hay personas que pisotean al Hijo de Dios? ¿De qué forma pisoteamos al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre? O sea, esta parte de aquí ya ciertamente son declaraciones, son preguntas, apreciado Omar, que nosotros debemos de estudiar. Por eso la lección lo enfatiza. Estas expresiones que son pesadas, pero que envuelven a personas que voluntariamente lo hacen. Y eso simplemente se resume en una sola palabra, apóstata. Exacto. El que practica la apostasía, ¿verdad? Entonces hay expresiones, ¿verdad, Omar? Exacto. Hay 3 expresiones que quisiéramos resaltar y también desglosar en estos momentos. La primera expresión, pisotear al Hijo de Dios. La segunda expresión, ha profanado la sangre del pacto. Y la tercera expresión, ha insultado al Espíritu Santo. Sin duda alguna, estas expresiones que se describen aquí en Hebreos son tremendas. Así que quisiera preguntarle a usted, pastor, primeramente, ¿qué significa pisotear entonces al Hijo de Dios? Bueno, nosotros encontramos una declaración fuerte en las Escrituras. Cuando Jesucristo llega a Gadara, no está en la lección, pero esto es una ilustración que nos ayuda a entender la autoridad de Cristo Jesús. Cuando Cristo llega a Gadara, estaban los endemoniados, y es una cuestión interesante que el demonio reconoce la autoridad de Cristo Jesús. El demonio le dijo a Cristo Jesús, yo sé quién eres tú, yo sé que eres el Hijo de Dios. Y Jesucristo en ese preciso momento, Jesucristo le dijo, cállate, cierra tu boca. Es interesante. Ahora, pisotear al Hijo de Dios, el nombre de Cristo de Dios, es describir el rechazo al gobierno de Jesús. No al gobierno de esta tierra, no al gobierno de este mundo, sino rechazar el gobierno de Cristo Jesús en mi vida. Eso de allí, amigos míos, es el inicio de la apostasía. El inicio de que yo o usted comencemos a apostatar. No, yo sé es un ejemplo. Yo lo describo así, me gusta ilustrar, me gusta dar ejemplos en la vida práctica. ¿Cómo pisoteamos el nombre del Hijo de Dios? Pisotear a Jesús implica que el apóstata ha tratado a Jesús como un enemigo. ¿Esto qué quiere decir? Jesús nos dice, hijo, mira, esto es para ti, esto por aquí debes andar. ¿Pero qué hace el apóstata? El apóstata dice, no, a mí no me parece así. El apóstata, ¿cuál es la actitud del apóstata? No, él no entiende porque yo estoy viviendo aquí. Y he escuchado a lo largo de estos poquitos años que estoy al servicio de nuestro Dios, al servicio de su iglesia, hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas que dicen, es que él no me entiende, no está viviendo lo que yo estoy viviendo. ¿Cómo no puede ser posible eso? Si es claramente la palabra de Dios nos dice, yo sé lo que estás pasando. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece porque nos Amén. Entiende. Ahora, la expresión pisotear al Hijo de Dios es una expresión que evidentemente nosotros tenemos que tener cuidado y reflexionar, Omar, ¿verdad? Reflexionar de que pisotear el nombre de Dios es tratarlo a Él como un enemigo. De pisotear al Hijo de Dios significa también rechazar el gobierno de Cristo en mi vida, ¿verdad? No querer ser dirigido por Él. Entonces tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado en esta parte. Es más, la lección me gustaría, y me permito por favor, Omar, claro. leer una cuestión que dice en la lección de escuela sabática, que esto me llama mucho la atención. Dice, esto es lo que Lucifer quería hacer en el cielo y lo que el inicuo intentaría hacer en el futuro. Y es interesante porque Satanás, en el primer conflicto que hubo en el cielo, desafió y rechazó la autoridad de Jesús, no sobre los ángeles, sino sobre él. Es interesante, ¿verdad? Entonces, el inicio del apóstata, el inicio de aquel que peca deliberadamente, que pisotea el nombre de Cristo Jesús, es rechazar su autoridad en su vida, ¿verdad? Claro, eso es tan importante, pastor, y es bastante interesante, porque esto vemos que inició en el cielo, es decir, es un sentimiento meramente, digámosle así, demoníaco. Es Satanás el que infunde ese sentimiento de pensar, yo puedo solo, o pensar de que, bueno, nadie me tiene que mandar. Especialmente, hablando de la palabra de Dios,
Pisotear al Hijo de Dios significa no hacer caso a su palabra, no hacer caso a lo que Él desea por nosotros. O incluso hemos escuchado, pero seguimos ignorando, ¿verdad? No, Él que se quede allí, yo sigo con mi vida. Estamos pisoteando al Hijo de Dios. Ahora vamos con la segunda parte, la segunda expresión que se dice, ha profanado la sangre del pacto. ¿Eso qué significa también para nuestra vida hoy en día como cristianos? Hay una cosa, ¿verdad? El nombre del Hijo de Dios tiene autoridad. Y el que no se somete a esa autoridad rechaza el gobierno de Cristo. Ahora, para que Cristo tenga autoridad sobre nosotros, hay una expresión que me gustaría utilizarla con cuidado. Para que Él tenga autoridad sobre mí, más allá de ser mi creador, algo Él debe haber hecho por mí. Algo Él debe haber hecho. ¿Y qué ha hecho Cristo por mí? Derramar su sangre en la cruz para el perdón de mis pecados. Ahora, ahí viene esta expresión, ¿no? Ha profanado la sangre del pacto. O sea, rechazar el sacrificio de Jesús. Cuidado, alerta. Acá está inclusive podríamos decir peligro. O sea, rechazar el sacrificio de Cristo Jesús, en otras palabras, es someterse a la voluntad satánica. Rechazar el sacrificio de Jesús implica que la sangre de Jesús carece de un poder purificador. Ahora, ¿por qué usted cambia? ¿Por qué usted se transforma? ¿Por qué la gente ve un cambio notorio en usted para bien? Porque es Cristo, es el Espíritu Santo de Él que trabaja en ello, que hace eso. Pero si yo, personalmente, digo, bueno, no creo que Dios pueda ayudarme. Será pues, o primero Dios, así son expresiones que son comúnmente utilizadas. Pero a veces no nos damos cuenta del significado de esas palabras, de haber profanado la sangre del pacto. La sangre del pacto es algo que a nosotros nos debe recordar que es por ello que nosotros somos salvos, ¿verdad? Entonces, para ir finalizando esta expresión, ha profanado la sangre del pacto, nosotros tenemos cada día que darle las gracias a Cristo Jesús por su sacrificio en la cruz a favor de nosotros. Amén. Hay dos historias que marcan también en la vida de cada cristiano que se encuentra en los evangelios, pastor. La historia de la oveja perdida y la historia de la moneda perdida. Totalmente. La moneda perdida está en la casa, no sabe que está perdido, ¿verdad? Pero está perdido. Pero la oveja perdida, pues, está fuera de la casa. Muchas veces como cristianos vamos a pensar, bueno, entonces eso significa que yo estoy bien, porque estoy en la casa, ¿verdad? Yo estoy bien, todo bien conmigo, estoy bien en mi vida espiritual. Pero no nos damos cuenta que estamos pisoteando al Hijo de Dios, que estamos profanando su sangre, que estamos blasfemando contra el Espíritu Santo. Y eso es tan delicado, ¿verdad? Porque pensamos que todo está bien, mientras que por dentro, pues algo nos está corcomiendo. Evidentemente lo que dices es muy importante. Y me dirijo a nuestros amigos que nos están mirando, escuchando. Jesús claramente dijo, ni todo el que me diga Señor, Señor va a ser salvo. Ni todo el que me diga. ¿Por qué? Lo dijiste claramente, Omar. La moneda y la oveja. La moneda estaba en la iglesia, estaba en la casa. Pero porque pensaba que estaba en la casa, estaba bien, pero estaba la mujer que lo buscaba y lo buscaba y lo buscaba, ¿verdad? La moneda estaba ahí tranquila. Ahora, eso de allí nos describe ciertamente, ya de una forma homilética, que nosotros podemos ser esa moneda, ser adventistas, devolver nuestros diezmos, estudiar la escuela sabática, pero no estar convertidos, tener la relación personal con Cristo Jesús. Y eso es algo muy peligroso, amigo mío. ¿Por qué razón? Porque ser la moneda y no estar consciente de mi situación y pensar que, bueno, ya estoy en la iglesia, y ya estoy en casa, y ya estoy bien, es muy peligroso. Exacto. Es pecar de confiado, ¿verdad? Ahora, tengamos también eso presente, ¿verdad, Omar? Claro, hay que tener bastante cuidado. Y la última expresión, pastor, que significa ha insultado al Espíritu de la gracia. Eso también es algo que impresiona nuestro estudio. Ciertamente, la expresión enibrisas en griego, ¿verdad? La lección ciertamente nos da una traducción como un insulto, como un ultraje. Es una expresión muy poderosa. Ha insultado al Espíritu de la gracia. Jesucristo dijo algo cuando estuvo en esta tierra. Es necesario que me vaya para que venga el Consolador. Y hará grandes cosas con ustedes y mayores cosas hará todavía. Específicamente lo menciona en los evangelios. Ahora viene una cuestión. ¿Qué pasa si yo rechazo?
¿Qué pasa si yo rechazo, insulto al Espíritu de la gracia? Esto implica la manifestación de arrogancia que remite a insolencia y a soberbia. No encuentro mejores palabras que leer en la lección de escuela sabática que aquel que rechaza el Espíritu de Dios, el Espíritu de oportunidad, el Espíritu de la gracia. En realidad, al rechazar al Espíritu de Dios, está invitando al espíritu de Satanás. ¿Y qué produce el espíritu de Satanás en la vida de la persona? Arrogancia, soberbia, insolencia respecto a las cosas de Dios, ¿verdad? Yo predicaba esta semana, quiero contarte, una breve predicación, tuve un breve tiempo de predicación, porque escrito está en las Sagradas Escrituras, en uno de los viajes de Pablo, que la gente les pareció que navegar estaba bien en ese momento, pero no consultaron a Dios y se fueron a navegar solitos. Exacto. ¿Y qué pasó? Hubo una gran tempestad. Y Pablo después les dijo, hubiese sido mejor que me hubieran hecho caso. No hagan como les parece, no hagan como les parece. Primero consulten al Señor. Consultar al Señor significa someterse al Espíritu de la gracia, ¿verdad? Entonces, este término contrasta fuertemente con la descripción del Espíritu Santo como el Espíritu de la gracia, lo tenemos claro, pero también implica que el apóstata ha respondido a la oferta de la gracia de Dios con un insulto. Claro. Ya vamos a la tercera cosa, ¿verdad, Omar? Exacto. Rechazar el gobierno de Jesús, rechazar el sacrificio de Jesús y rechazar la presencia del Espíritu Santo. Es lo que envuelve al apóstata. Claro, y es que vemos aquí tres expresiones que es un completo rechazo a la gracia divina, ¿verdad? Correcto. Pero sin embargo, en medio de eso yo quisiera leer, pastor, lo que dice Hebreos en su capítulo 6, versículos 9. ¿Qué nos dice así? Pero aunque hablamos así, queridos hermanos, estamos seguros de que ustedes se encuentran en el primer caso, es decir, en el camino de la salvación. Es decir, de que Pablo aquí está reprendiendo, dicen, miren hermanos, ustedes no hagan eso, por favor, no rechacen la gracia divina. Entonces él continúa diciendo, aunque yo les escribo esto es para que no lo hagan, porque yo sé por fe que ustedes van en el camino de la salvación. Esto entonces ya aquí Pablo está infundiendo esperanza. Además Pablo en otras palabras también está diciendo que hace el apóstata dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Qué hace el apóstata? El apóstata está en una situación insostenible. Qué tremendo, y lo explico tremendo porque en la magnitud de la autoridad de Cristo Jesús, de que el Señor dejó normas claras para su iglesia. Quien quiera estar con Él, que camine con Él. Quien quiera estar con Cristo Jesús, Jesucristo habla del viñedo, de la vid, va a producir buenos frutos. Habla inclusive en Gálatas capítulo 5 respecto de los frutos del Espíritu Santo en la persona que se somete a la autoridad, que acepta el sacrificio, pero también que acepta el Espíritu Santo, sus frutos. Ahora, viene una cosa, ¿verdad? El apóstata, yo quisiera hacerte una pregunta, Omar, y estoy seguro que tú sabes de esto. El apóstata, cuando dirige su mirada a Cristo Jesús, ¿tiene esperanza o no tiene esperanza? Claro que tiene esperanza. Puede regresar y decir, Señor, aquí estoy. Efectivo. No está perdido del todo. Lo primero que tiene que hacer es volver a mirar a Cristo Jesús. Amén. Pero como habíamos visto en la sección pasada, en la primera sección, humillarse, morir Amén. Al yo. Por eso, vamos a la vida práctica. No, tal vez estamos hablando para alguien que fue apóstata, que fue desfraternizado, que fue excluido de la iglesia ciertamente por su manera de vivir, pero ahora quiere regresar. Ahora, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Morir al yo, reconocer su condición e ir a Cristo Jesús. Amén. Ir a Cristo Jesús. Claro, es que los creyentes, un contraste radical que se observa aquí también, de un creyente, es que el creyente pues muestra su amor hacia el nombre de Dios, es decir, hacia Dios mismo mediante su servicio a los santos. Bueno, pues también podemos entender que la evidencia más importante del amor hacia Dios, pues en parte son los actos religiosos, pero más que eso es también la ayuda hacia los demás seres humanos, especialmente a los necesitados, que eso nos traslada pues obviamente a lo que Dios desea que nosotros hagamos. Y es que luego que se presenta también esto,
Se presenta a nuestro Señor Jesús como nuestra única salvación en medio de nuestros errores. Y por eso es que el título pues, que envuelve el día miércoles es Cosas Mejores, ¿verdad? ¿Qué podemos entender? Bueno, resumidamente de esto, pastor. Pablo ciertamente, inspirado por el Espíritu Santo, fue muy tajante entre el siervo de Dios y el apóstata, el hijo del demonio. Juan, el apóstol amado, el discípulo amado, establece eso también. El que ama a Dios es hijo de Dios. El que no ama a Dios sirve al demonio y es hijo de Satanás. Son expresiones realmente y declaraciones muy, muy, muy fuertes que definen quién es quién. Ahora, pero Pablo también presenta esas palabras de esperanza, esas palabras que caracterizan al discípulo de Cristo Jesús, al discípulo que se compromete con Cristo Jesús, esas cosas mejores. ¿Qué cosas mejores van a venir? Ahora, la palabra de Dios está llena de promesas, amigo. Amén. Mas también nosotros, al saber la condición pecaminosa o probablemente en la que alguno que pueda estar participando de este repaso de la lección pueda estar, también hay como un remedio. Está la enfermedad, pero también hay un remedio. Ese remedio lo encontramos en el capítulo 6 de Hebreos, verso 11, donde nos dice así: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Qué interesante. Amén. Ahora, ¿esto qué nos quiere decir, Omar? En otras palabras, ¿qué esperanza? ¿Por qué vamos a tener esperanza? Por el amor que tenemos a Cristo Jesús. Si sabemos que Él nos ama, nosotros le amamos, pregunto, en respuesta a ese amor, Omar, ¿Él nos va a suplir nuestras necesidades o no nos va a suplir? Claro que sí. Él nos va a ayudar cuando tengamos en medio de la tentación, nos va a ayudar. Entonces, Jesucristo dijo eso: yo estoy con ustedes hasta el tiempo del fin. No debemos de dudar de eso. Cosas mejores han de venir. Pero Pablo menciona, ¿verdad? Van a venir cosas mejores, pero esas cosas no van a ser para los ociosos. Esas cosas no van a ser para los perezosos. Esas cosas van a ser para aquellos que aman a Cristo Jesús y estuvieron activos en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Es una cosa interesante. Amén. Sin duda alguna, usted, hermano, que en estos momentos nos ve o nos escucha, que es padre de familia, sabrá qué es amonestar a un hijo, porque amonestar a un hijo pues significa yo lo corrijo porque amo a mi hijo, amo a esa persona, lo amo tanto que yo no quiero que le vaya mal, por eso es que le aconsejo, lo amonesto. Y así es lo que Dios nos está queriendo decir en estos momentos. Vamos a ir a la siguiente pausa, queridos hermanos, pero invitándolos a que puedan continuar en sintonía con nosotros. Agradecemos, queridos hermanos, por continuar con nosotros. Vamos a ir a nuestra última parte, nuestra tercera parte, que lo hemos titulado Seguros en Jesús. Bueno, y es que lo que compartimos ya en estos momentos, pastor, pues Pablo aquí en el libro de Hebreos también decide terminar con la firme esperanza y promesa de nuestro Señor Jesús para con nosotros. Es decir, de que en medio de nuestros errores, en medio de lo que somos realmente, somos tan pecadores y bueno, estamos inmersos aquí en este mundo de pecado. Pablo nos dice, bueno hermanos, no todo está perdido, hay esperanza en Jesús. Por eso es que se le califica a Jesús como el ancla del alma. Correcto. Jesús, el ancla del alma. No hay mejor expresión o ilustración podría comentar en este momento que la paz que se siente cuando pasa una tormenta. Tanto en la vida de Jesús, tanto en la vida de Pablo, como en nuestros casos, en la vida de usted, querido amigo, en mi vida, cuando llegan las tormentas pesadas de la vida, cuando estamos en medio de la tormenta y confiamos en el Señor nos responde, Cristo Jesús actúa después pasada la tormenta. Es solamente una descripción que cada uno de nosotros podemos conocer. Esa paz de saber que Dios nos ha guiado, Dios nos ha protegido
Y Dios está haciendo, activamente está dándonos esa paz, esa seguridad. Eso mismo quiere decir Jesús, el ancla de nuestra vida, Jesús, el Amén. seguro de nuestra vida, ¿verdad? Claro, y es que podemos entender también que aquí esto se resume de dos formas. En primer lugar, Dios garantizó su promesa con un juramento. Bueno, querido pastor, quisiera que comparta con nosotros también cuál era ese juramento y qué significa el día de hoy para nosotros, para también, como decíamos, como un símbolo del ancla del alma. El juramento perpetuo, yo podría calificarlo así, porque es un juramento que el Señor hizo desde el Antiguo Testamento, se sostiene en el Nuevo Testamento y tendrá su fin ese juramento cuando Cristo venga y su cumplimiento totalmente definitivo en la tierra nueva, en una vida eterna. Ahora, hay dos en realidad, hay dos secciones que nos presenta la lección para esta sección. En primer lugar, ese juramento que Dios le hace a Abraham, ¿verdad? Yo te voy a dar, yo te voy a bendecir, vas a ser de bendición. Pero ¿qué pasó? Pasó Abraham, pasó Isaac, pasó Jacob, luego se convirtió en Israel, vino Moisés, el pueblo de Israel. Dios había prometido. Llegaron hasta los tiempos de David. Dios había prometido. Cuando el pueblo buscaba al Señor, cuando el pueblo hacía conforme a la palabra de Dios, Dios cumplía su juramento, Dios los sostenía, Dios los bendecía. Pero hasta inclusive, y me gustaría resaltar esto porque escuetamente en la lección de escuela sabática encontramos el episodio de Moisés y el becerro de oro. Fue triste cuando Moisés bajó y vio al pueblo danzando alrededor de un becerro hecho de oro. Imagínate, hecho de oro. Dios se entristeció en lo profundo de su corazón. Dios le dijo a Moisés, mira, baja, el pueblo está mal. Ahora, viene una cosa, ¿no? El pueblo se arrepintió, el pueblo reconoció, tuvieron que tomarse medidas y esas medidas de ese tiempo evidentemente fueron medidas muy fuertes, muy cortantes y digo cortantes porque muchas cabezas fueron cortadas. Exacto. Ahora, viene una cuestión que debemos de recordar. En la palabra de Dios nos dice lo siguiente, no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Esto nos dice, Dios no va a dejar de cumplir su promesa, Amén. pero lo cumple con aquellos que son fieles a Él, que hacen su voluntad. Claro, y es que como conversábamos, la primera promesa es garantizar pues un juramento. En primer lugar, pues garantizó eso. En segundo lugar, pues Dios nos ha garantizado sus promesas mediante el acto de que Jesús se sentó a la diestra del Padre Eterno. Así que podemos también comentar algo de esto, pastor. Correcto. Mira, en Abraham, la promesa que Dios hizo, que Jehová, en ese tiempo lo conocían como Jehová, como Adonai, y hasta ahora sí también lo conocemos, esos son sus nombres, cumple porque Él le hace la promesa, tu simiente será grande, de tu simiente vendrá la salvación. Lo hace con Abraham, lo hace con David, lo hace con aquellos héroes de la fe. Se cumple en el Nuevo Testamento porque Jesús personifica ese cumplimiento de esa promesa. Mas también el garantizar sus promesas mediante el acto de sentar a Jesús a su diestra respecto a Dios Padre, nos habla también respecto de Apocalipsis, ¿verdad? Al que venciere. ¿Al que venciere qué cosa? Las cosas de este mundo. Al que venciere, muchas veces nosotros hasta inclusive podemos visualizar en nuestra vida el pecado. Dios no nos obliga a pecar, Satanás no nos obliga a pecar, Dios no nos obliga a que lo aceptemos a Él, Satanás tampoco nos obliga, nosotros mismos tomamos la decisión. Ahora, tomar la decisión por Cristo Jesús significa vencer. Amén. Tomar la decisión por las cosas celestiales, por las cosas espirituales, eso significa vencer. Por lo tanto, la presencia de Jesús ante el Padre es el ancla del alma que está sujetado al trono de Dios. O sea, cuando yo voy hacia Cristo Jesús, cuando yo voy, reconociendo mi pecaminosidad a Cristo Jesús, es Cristo Jesús que me dice qué es lo que debo de hacer, por dónde debo andar,
¿Cómo demostrar que ando con Él, verdad? Entonces, haciendo eso, vivo en paz. Haciendo eso, vivo en santidad. Obedeciendo a la palabra de Dios, vivo tranquilo. Porque sé que mi conciencia está tranquila. Porque sé que el Señor dirige mi vida, ¿verdad? Claro, es que en realidad, queridos hermanos, la presencia de Jesús en el santuario celestial, ¿verdad? Eso significa algo tan importante para nosotros, que podemos hallar el ancla de nuestra alma en nuestro Señor Jesús. Podemos hallar esa tranquilidad después de una tormenta, después de todo lo que nos esté sucediendo, tanto como las pruebas, las dificultades o tantas cosas que podemos experimentar en este mundo. Jesús es el ancla del alma. Eso no debe de perder de vista a usted, querido hermano. Y es que en realidad, ¿qué podemos sentir cuando viene a nuestra mente el hecho de que Dios ha hecho un juramento con nosotros? Ha hecho un juramento con usted, el cual pues no se puede perder. Sin duda alguna es algo maravilloso. Y nuevamente caemos al lugar de meditar en el grande amor de Dios, en las oportunidades que Él nos da, en los privilegios también de vivir y de cada día tener una oportunidad nueva. Así es que, pastor, pues sin duda alguna es una bendición esto. Algo que quisiera comentar usted también ya para ir cerrando. La aplicación. Exacto, claro. Sí, la aplicación, apreciado Omar, y a nuestros amigos, ¿verdad? La Iglesia Adventista. El folleto de escuela sabática pertenece al estudio específico de la Biblia. Y hoy hemos aprendido algo, ¿verdad? Durante esta semana hemos aprendido que hay una exhortación, que hay 2 equipos, que solamente Dios, Cristo, es el ancla de nuestras vidas, pero la aplicación de nuestras vidas como iglesia. Y en este momento me gustaría mirar ahí a la cámara, claro, apreciado claro. Omar, como iglesia, hermanos queridos, ¿cuál debiese ser nuestra actitud? Nuestra forma de actuar con aquellos que se bautizaron. Nosotros sabemos muy bien y ocurren fiestas muy lindas en nuestra iglesia. Nuestros adolescentes se entregan a Cristo Jesús. 15, 14, 16, 17 años se entregan por una experiencia más íntima con Cristo Jesús. Pero recordemos nosotros algo. Ellos corren un peligro constante. ¿Por qué razón? Porque mientras más van creciendo, nuestros adolescentes se van dando cuenta que tienen que estudiar, que tienen que asistir a una universidad y cosas así, y su fe se ve atacada. Ahora, y viene la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de actuar con un exmiembro? A veces se van, se desaniman, la iglesia no los comprende, los critica, los condena, no los visita, se van. Ahora, como iglesia, dándonos cuenta de esta situación, ¿qué debemos hacer para con ellos? ¿Qué debemos actuar? Me gustaría dejar, Omar, esta pregunta abierta para que nuestros líderes, nuestros amigos que están asistiendo a esto, Exacto, tengan a bien considerar planes para hacer visitación a nuestros amigos que en algún momento se fueron de la iglesia, que pecaron, que apostataron. Ellos no son diferentes a nosotros, tienen a nuestro mismo Padre Celestial, pero ellos están perdidos. Ahora, nosotros, sabiendo estas noticias, sabiendo estas verdades, ¿qué debemos hacer? Amigos míos, en la palabra de Dios, para culminar, encontramos que aquel que sigue a Cristo Jesús, que aquel que es un discípulo de Cristo Jesús, que comprende, que fue iluminado, que vive en la gracia, que sabe de la salvación, va y busca a aquellos que en algún momento compartieron esa misma esperanza, esa misma delicia de la palabra de Dios en algún momento. Por lo cual, la aplicación para nuestra vida es, hagamos planes concretos, inmediatos, para recuperar a aquellos que están en la apostasía, recuperar a aquellos que se fueron de la iglesia, recuperar a aquellos para el reino de los cielos. Amén. Yo quisiera dejar en mente el siguiente versículo, el libro de Hebreos 6:9 dice así: pero aunque hablamos así, queridos hermanos, estamos seguros de que ustedes se encuentran en el primer caso, es decir, en el camino de salvación. Así debe de ser, queridos hermanos. Vamos a finalizar, pastor, pues vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre nuestro, que su morada está en las alturas del cielo, Señor. Que la honra, la gloria y el poder sean para usted. Gracias le damos por su palabra, porque nos orienta siempre. Si nos hemos equivocado, Señor, si hemos errado realmente,
compadézcase de nosotros, por favor. Guíenos hacia toda la verdad por medio del Espíritu Santo. Bendiga también a cada hermano, a cada hermana, a cada joven que en estos momentos está escuchando y visualizó y escuchó lo que es este programa y también lo que su palabra nos desea dar a conocer. Ayúdenos a ser mejores personas. Ayúdenos a siempre andar en sus caminos y hacer su voluntad, porque se lo rogamos y se lo suplicamos, nuestro eterno Creador, en el nombre santo y poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén.